Primeras imágenes del bombardeo contra campamento de las FARC, que dejó 26 guerrilleros muertos en selva de Guapi, costa pacífica caucana. El presidente Santos dijo que el bombardeo a las FARC fue una acción legítima del Estado y pidió acelerar el proceso de paz de La Habana. Hola, buenas, ¿qué tal? Hoy Colombia se viste de luto para despedir a los 11 militares fallecidos en el ataque del grupo terrorista de las FARC del pasado miércoles. Los cuerpos de los uniformados ya fueron entregados a sus familias. 10 ciudades son escenario de ceremonias en tributo a los militares que murieron en un ataque bárbaro contra uniformados que se resguardaban en un coliseo abierto en el suroccidente colombiano. A la espera de la firma del definitivo acuerdo de paz, y cuando ya nos disponíamos a anunciarle al país el inicio y la implementación de ese acuerdo, la masacre de 27 guerrilleros del Frente 29 de las FARC en el municipio de Guapi, Cauca, a la que se suman otros 10 guerrilleros muertos en Segovia, Antioquia, condujo inevitablemente a la suspensión de nuestra decisión de mantener la medida del cese al fuego unilateral. También una granada explota una casa de barro. Mamá se tumba la tierra y ¡bum! El fin se quema. Todo lo que caiga ahí, las ropas, fueron de Rolando y quemó todo. Se quemaron las ollas, esas estufas se quemaban hasta aquí. Malo porque mata a la gente. Sí, hay aviones, sí hay helicópteros, eso cuando eran rajoyas eran cerros y carrajones más duros. ¿Qué es la paz? La paz tiene eso. ¿Y la guerra? La guerra es una guerra mala. Contravía. Primero, obvio que la tregua sí sirvió. Tuvo un efecto muy importante. Desafortunadamente, acciones como la de Buenos Aires, Cauca, o acciones como lo que pasó en Guapi se tiraron todo esto. Bueno, el movimiento indígena colombiano lleva ya 523 años luchando por la paz de Colombia. Y quizás nunca antes habíamos sentido tan cerca que el proceso pudiera llegar al fin del conflicto armado, como un presupuesto sustancial para alcanzar la paz verdadera y estable para todos los colombianos y las colombianas. Antes del cese al fuego que declararon unilateralmente las FARC, teníamos una realidad sumamente compleja de desplazamientos masivos, de confinamiento de comunidades, de asesinatos, de amenazas, de masacres y una situación grave de destrucción del tejido social y la identidad cultural en cada una de las comunidades afros del Pacífico. Básicamente podemos hacer 2 o 3 comparaciones. La primera comparación es comparar los 5 meses de cese unilateral con los años o el año anterior a la negociación, que es 2011. En 2011, en promedio, mensualmente, las FARC y la Fuerza Pública se vieron involucrados en 179 acciones por mes. Eso da 895 en los 5 meses. Durante los 5 meses de tregua, de cese unilateral, las FARC hicieron 91 acciones.
se vieron inmiscuidas en 91 acciones, de las cuales 12 fueron abiertamente violatorias de la tregua y en los restantes 79 fueron por ofensiva de la fuerza pública. Es decir, pasamos de posibles 895 a 91. Esa es una reducción del 90%. Los comerciantes volvieron a tener tranquilidad y confianza. Sectores que estaban estigmatizados como muy violentos en Tumaco, en Buenaventura, en el mismo Quibdó, barrios que tenían una situación muy violenta, esa violencia se disminuyó. Buenaventura pudo tener semanas que no había un muerto y los atentados también desaparecieron. Nosotros hemos celebrado con mucho entusiasmo los anuncios que tanto el gobierno y las FARC venían haciendo de desescalamiento del conflicto, el no reclutamiento de los menores de 17 años, el desminado humanitario que es tan fundamental para nosotros para no lamentar situaciones como la de la semana pasada en el sur del Cauca, el tema de los no bombardeos a los campamentos de las FARC por parte del gobierno. Es decir, ya casi que estábamos en un proceso de cese bilateral de hecho, por así decirlo, que nos parecían sumamente importantes. En este momento, cuando por un acuerdo de la Mesa de La Habana se iniciaba la implementación del acuerdo sobre descontaminación del territorio de artefactos explosivos, y se trabajaba en la adopción de otros acuerdos bilaterales de desescalamiento del conflicto que nos acercaran a un cese al fuego bilateral. El tema de desminado prácticamente estaba acordado, se iba a hacer un gran lanzamiento público en los próximos días, pero con esto que pasó pues obviamente no se va a hacer, pero eso está acordado. El tema de menores parece haber una decisión política de las FARC, pero la verificación en terreno y el seguimiento en terreno es muy difícil. La subcomisión técnica de finalización del conflicto que está en La Habana tendría que trabajar sobre esos temas. Las diferentes delegaciones de esta guerrilla se desplazaron a Colombia desde el pasado 15 de mayo a los departamentos de Antioquia y Caquetá. Carlos Antonio Lozada les reiteró a sus combatientes que todo lo que se haga debe ser por la paz. Entre el 17 y 19 de mayo se desarrollaron reuniones con la tropa y comandantes de la zona, despejando dudas sobre el desminado humanitario y el accionar del ejército cuando se produzca este. Para el movimiento Cimarrón y retomando a la población afrocolombiana del Pacífico, nosotros pensamos que las FARC nunca debieron levantar el cese unilateral, que al contrario, deben decirle al país que la lucha armada no va más. Tenemos que recuperar estos 6 meses en los que se había avanzado de manera sustancial y no entrar en la encrucijada que estamos hoy, porque hoy el proceso de paz atraviesa quizás su momento más crítico. Creo que debemos tener en cuenta lo que acaba de ocurrir con Monseñor Romero el sábado pasado en El Salvador, cuando fue declarado beato, porque Romero invitó en estas circunstancias de guerras internas al interior de los mismos países, personas del mismo pueblo, para no obedecer las órdenes que de un lado u otro se dan para que se mate a la gente. Y luego el mismo Romero, pocos minutos antes de que lo mataran, en la misa, ofrece por adelantado el perdón a los que lo van a matar y los bendice, invitando con eso a que no se tomen retaliaciones. Estoy convencido que son enseñanzas muy importantes para Colombia, donde el perdón tiene que ser muy importante para que podamos salir al otro lado. Ayer la Fuerza Pública llevó a cabo una operación conjunta y coordinada entre nuestras fuerzas militares y nuestra policía contra la estructura de alias Chugo. Alias Chugo es el segundo cabecilla del Frente 29 de las FARC y esa operación
se realizó en la vereda de San Agustín, zona rural del municipio de Guapi, en el departamento del Cauca. Los resultados preliminares de este operativo son 26 bajas y un menor de edad recuperado. Segundo dato, si comparamos 2014, los primeros 4 meses, porque vamos hasta abril en ese conteo, con los primeros 4 meses de 2015, Colombia se ahorró más o menos 15.000 víctimas, 602 muertos y heridos entre fuerza pública y guerrilleros y cerca de 14.000 desplazamientos. Es decir, 15.000 personas menos fueron víctimas del conflicto armado. Una vez el presidente dio nuevamente la orden de bombardear, el primer muerto fue nuestra, una compañera indígena en el Alto Andágueda, en el departamento de Chocó. El país se indignó con los 11 muertos de los soldados, ¿cierto? Ahora la muerte de los guerrilleros. A nosotros este año, Juan Pablo, nos han asesinado más de 20 líderes indígenas y nadie ha dicho nada. Consideramos sumamente necesario que también el Estado no siga bombardeando, porque es seguir masacrando a los guerrilleros, es seguir propiciando los desplazamientos. Pensamos que la presencia masiva de las fuerzas militares en los territorios del Pacífico va a ser un elemento disuasivo y preventivo frente a la violencia en la región. Ante la situación que se nos puede venir, yo os invitaría a que tomemos no solamente la decisión de desescalar el conflicto, que comprendamos que la solución de volver al cese al fuego unilateral se puso en evidencia que no tiene sentido, ni siquiera haciéndole un seguimiento internacional, porque lo único que se podría verificar es lo que tiene que pasar en un cese unilateral, que el gobierno sigue atacando y que la guerrilla está aguantando o ha cesado sus acciones de su parte. Eso no conduce a ninguna parte. El presidente de la República dijo: voy a suspender los bombardeos. Voy a suspender los bombardeos. Y a las pocas semanas, la respuesta a ese gesto fue la matanza de los soldados en el Cauca, 10 soldados que murieron en ese ataque al Cauca. Infortunadamente, me tocó suspender la suspensión de los bombardeos. Cuando un bando para y el otro está combatiendo es muy difícil. Es decir, esa operación en el Cauca es una operación que obviamente cogen a los soldados durmiendo a mansalva, pero llevaban haciendo operativos como 10 o 12 días. Entonces, estos son los problemas típicos de los ceses unilaterales, de la verificación territorial y sobre todo del control a la tropa, de uno y de otro lado. Los bombardeos se redujeron, los combates, los campos minados y la población en muchas zonas como en la costa pacífica, en López, Timbiquí, Guapi, Tumaco, Pizarro, había podido nuevamente salir a veredas y salir a trabajar. Hoy en día eso ha cambiado. Lo que está ocurriendo en estos momentos en Guapi, sobre el río Guapi, el desplazamiento de comunidades afros, de comunidades de nuestro hermano proceso de comunidades negras a raíz, digamos, de esta confrontación que se está viviendo en la región. Nosotros sobre la zona de Buenos Aires, Suárez, Cauca, donde ocurrió la muerte de los soldados, las comunidades están agobiadas con permanente, digamos, ametrallamientos, bombardeos sobre los centros poblados de las comunidades indígenas, campesinas, afro. Los desplazamientos son una consecuencia lógica de la lucha de la gente por proteger su vida cuando se están dando los bombardeos. Hace 3 días que había un padre perdido con 3 niños en la zona de Pahuila Zorra, en Piedra, subiéndole a los encuentros de los combates y esta tarde aparecieron. Sí. Aparecieron, ¿cómo que llaman la familia que apareció? ¿Cómo llaman? Nelson Hernández con 3 niñas. Cualquier tipo de asistencia humanitaria le genera al Estado erogaciones. Tener que arrendar unos sitios para que se alberguen esas comunidades, tener que contratar un operador
para generar los kits de aseo, los kits de alimentación, los kits de arriendo, todo eso genera unos gastos. La gran tragedia de este país es que nosotros podemos seguir creciendo al 4% con un conflicto armado. Las grandes ciudades de este país, Bogotá, Cali, Barranquilla, Medellín, no viven el conflicto armado. Entonces las sociedades urbanas no entienden y no les importa y están llenos de prejuicio a la negociación. Y no ha habido una pedagogía para la paz. El gobierno no ha sido capaz de explicar qué beneficios va a traer el proceso de paz. Entonces usted encuentra esta oposición como la de aquí en Bogotá. Tenemos una gran preocupación porque ahora que se viene a recrudecer el conflicto armado, sentimos que quienes vamos a ser víctimas de esta profundización del conflicto vamos a seguir siendo nosotros, los indígenas, los campesinos, los afros, quienes históricamente durante más de 50 años hemos tenido que vivir el fragor de la guerra. Y vamos a ser entre los pobres, entre los empobrecidos, quienes vamos a seguir colocando los muertos. Quienes hoy están apostando por la guerra lo hacen desde Bogotá, desde los clubes, desde los cócteles, pero somos nosotros quienes tenemos que poner los muertos. El pueblo colombiano rechaza muchas veces el diálogo que se está haciendo en La Habana por dos cosas. La una, porque continúa el uso de las armas y la violencia. Si se para el uso de las armas, la gente inmediatamente va a asumir que los diálogos dan resultados por la paz. El modelo de negociación del Caguán, hace unos años, se basaba en que había mucha participación en el proceso. Allá estuvo hasta el presidente de la Bolsa de Valores de Nueva York explicándole a Tiro Fijo cómo se evaluaba el dólar. Y eso garantizaba blindar el proceso, pero eso lo hacía lento. De 100 puntos, nunca se firmó uno solo. El proceso de La Habana es al contrario. Usted sacrifica la participación para darle agilidad, lo cual ha funcionado. Tenemos el 60% de la agenda firmada. Pero esa realidad de La Habana crea dos realidades a su vez. Una en La Habana, que va bien, y una en el país, que va muy mal. Es decir, en la medida que no se ha dado participación y no se ha comunicado, entonces la gente está llena de prejuicios. El segundo aspecto es el desconocimiento que tienen las víctimas, que tienen las comunidades sobre los resultados en detalle de lo que se viene negociando en La Habana. No se puede pensar que en La Habana se está negociando entre solamente el gobierno colombiano y las guerrillas. A la pregunta ¿cuál cree que debería ser la oposición del presidente Santos frente a los diálogos con el grupo terrorista tras el ataque a los uniformados en el Cauca, el 64% de los ciudadanos estuvo de acuerdo en continuar con el proceso, pero imponer plazos para su finalización. El 27% optó por romper los diálogos e iniciar una ofensiva militar, y solo el 7% preferiría que el proceso continúe como está. Yo creo que estamos en una situación en que las sensibilidades en el país, las emociones, las interpretaciones de la gente hacen muy difícil el proceso. Eso hay que recibirlo con tranquilidad. Y evidentemente esas sensibilidades pasan a través de los medios de comunicación. Por eso hay que desmontar muchas de esos temores, apreciaciones. Es evidente, el cese al fuego unilateral tranquilizó mucho al país y cayeron verticalmente la cantidad de confrontaciones armadas y las muertes en guerra. Y es evidente que esto no fue suficientemente incorporado. Es una lástima, obviamente, lo que ocurrió con los soldados del Cauca, pero el punto aquí es confiar en que es posible que salgamos al otro lado y retomar la confianza que ya venía bastante acrecentada, acrecida. Eso desde luego ha generado, además de la tragedia humanitaria, ¿cierto? Además a veces de la indiferencia social, porque en Colombia tenemos una gran insensibilidad, estamos como anestesiados, ¿cierto? De lo que ocurre, porque nuestra sociedad se ha vuelto una sociedad mediática que cree que la única realidad es lo que dice Caracol y RCN, eso es muy triste. Lo que los medios han estado haciendo es atizar el conflicto
como un resultado del ojo por ojo, del diente por diente. Y eso les permite a ellos vender. Esas reglas de juego tienen que ver con dialogar en medio del conflicto. Yo sé que para la gente le queda difícil. ¿Cómo así que el presidente de la República habla de paz, pero aquí están matando a nuestros soldados, a nuestros policías, hay ataques, hay guerra? Yo sé que es muy complicado explicar y entender eso, pero la alternativa era desproteger a los colombianos. En estos cerca de 3 años, lo que hemos aprendido todos los colombianos, y debe haber aprendido la mesa de diálogos en La Habana, es que en medio del conflicto, asesinándonos entre colombianos, unos llamados guerrilleros, otros llamados militares, soldados y policías, no podemos terminar el conflicto y comenzar a construir la paz. La Delegación de Paz de las FARC-EP expresa frente al país y el mundo: duele constatar que una parte de Colombia se ha acostumbrado a una guerra que dura ya más de 50 años y aún no tiene vencedores ni vencidos. Mira, yo creo que Juan Manuel Santos vive como dos realidades. La primera realidad es una realidad política. Entonces él necesita mostrarse muy duro, porque la oposición lo acusa de estar entregándole el país a las FARC, el Centro Democrático, mostrarse duro, pero a la vez necesita darle, mostrar ese desescalonamiento del conflicto. Entonces él no sabe cómo mediar eso, no ha sido muy ágil. Me sigue desgarrando el corazón ver el dolor de los padres y de las madres enterrando a sus hijos. Ver, como vi hace unas semanas, el dolor de los padres y las madres de nuestros 10 soldados asesinados en el Cauca, víctimas de la guerra. O ver, como vimos hace 2 días, una niña de 7 años, 7 añitos, asesinada por una mina antipersonal, y 3 niños más heridos, también en el Cauca. Y a pesar de tratarse del enemigo en esta guerra, también nos debe conmover a todos los colombianos el dolor de las familias de los guerrilleros muertos. Somos todos hijos de una misma nación. En Colombia, en consideración al bando en el que combatan, los muertos o heridos producidos en idénticas condiciones se presentan por parte del gobierno nacional ante la opinión pública como de primera o de última categoría, como héroes o como villanos, como asesinados o como neutralizados, cuando en realidad no hay muertos que duelan más que otros. Todos ellos son padres, madres, hijos, hijas, hermanas o hermanos. Todos somos pueblo colombiano. Mientras se reanudan los bombardeos y la ofensiva de las fuerzas militares contra la guerrilla de las FARC, desde diferentes lugares del país los colombianos no se cansan, no nos cansamos de mostrar la solidaridad con los uniformados asesinados por esa guerrilla. Yo estoy convencido que el momento en que estamos, que es un momento de ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, lo único que puede producir es el acrecentamiento de la violencia y de los odios entre nosotros. Entre paréntesis, me gustó el comunicado de las FARC en que por primera vez está diciendo, o por lo menos es la primera vez que yo conozco a la FARC diciendo: nos duele igualmente la muerte de un soldado que la muerte de un guerrillero. Hay que parar esta situación porque son todos colombianos, campesinos de nuestro mismo pueblo. Ustedes han hecho un buen informe hace unos minutos. Uno en esta tarde de sábado, mientras los televidentes de América Latina ven seguramente en la tranquilidad de sus hogares esta nota, tendríamos que recordar y darle el pésame
a las viudas, a los familiares de los 11 soldados colombianos asesinados inermes hace varios días en el Cauca, pero también a los familiares, a las madres de esos 26 guerrilleros que sufren sin duda, incluyendo ese niño guerrillero herido que fue rescatado por las fuerzas militares. La división frente al proceso de paz no está en las FARC, está en el establecimiento. Muchos sectores de las fuerzas militares no están con el proceso de paz, sectores políticos, y Juan Manuel Santos no ha podido aglomerar eso. Hoy debieran estar esos 100.000 indígenas desplazados en sus territorios, sembrando, cuidando el territorio, cuidando la naturaleza, produciendo vida, produciendo alimento, cuidando las reservas hídricas, las reservas de agua. Hoy esos territorios están apoderados, muchos de ellos, de las grandes mineras, como ha ocurrido, por ejemplo, en el Chocó, en el Alto Andágueda, en ese tipo de regiones. Pues obviamente en esto también tienen muchas culpas tanto las FARC como el gobierno nacional. Esa acción de Buenos Aires-Cauca fue desastrosa, lo de Guapi fue desastroso, por más de que haya sido legítimo. Entonces, digamos, aquí ha faltado mucha capacidad de racionalización frente al proceso de paz. Este es un momento muy importante y que no podemos perder la esperanza que hemos estado acumulando durante años para que la paz sea posible. Yo quiero unirme a lo que ha expresado en el día de hoy las responsables Naciones Unidas de la Violencia contra la Mujer, que ha invitado a que, establecida una agenda para que se pueda terminar el conflicto este año, al interior de esa agenda se proceda a un cese al fuego bilateral. Hay que tener en cuenta que, aunque sí esto va lento, hay que tener en cuenta que el tema de justicia transicional no es un tema fácil de solucionar. Estamos en el punto neurálgico. Una vez desempantanemos esto se acelera totalmente. Y yo tengo esperanzas de que esto está mejorando. La canciller Holguín está en la mesa por el tema de mujer, pero también por el tema de justicia transicional. Significa que ya pueden haber fórmulas. El gobierno norteamericano nombró al señor Aronson como delegado. El gobierno alemán acaba de nombrar otro delegado. Es decir, todo parece indicar que el ritmo de la mesa, aunque va lento, va bien. Y yo añadiría a eso el que se asuma también con seriedad y tranquilidad la justicia transicional, que es una justicia proactiva. Es distinta de la justicia penal, que es una justicia que el victimario recibe y que se le impone como una pena. La transicional no, la justicia transicional es proactiva, es una contribución a la transición al país que todos queremos construir por actores que quieren participar en esa construcción. Hacer un llamado al gobierno y a las FARC desde el movimiento indígena, desde el seno del movimiento indígena colombiano, es a concretar lo más pronto posible el cese bilateral al fuego. Necesitamos ese anuncio definitivo que nos lleve al fin, a ponerle fin al conflicto armado y a que el proceso pueda avanzar y pueda avanzar rápidamente para que le pongamos fin a la guerra. Se necesita en este momento una decisión política honorable por parte de las FARC de no más el uso de las armas, y ello va a llevar entonces a que el gobierno colombiano tampoco utilice las armas contra las FARC. Y se necesita que se negocie esto al interior de la mesa de negociaciones. Se llegue a ese acuerdo, a esas condiciones para que las FARC tomen esa determinación. Creo que lo justo sería un acuerdo para que, establecido una agenda que nos permita terminar el conflicto este año, en plena confianza, se haga un cese al fuego bilateral con suficiente control y observadores internacionales, se proceda a la justicia transicional y se ponga en actividad la Comisión de la Verdad para establecer responsabilidades. Ojalá pudiésemos avanzar en esa dirección. Contravía.